La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este programa de difusión y divulgación de la historia Interruptus. Pasado es presente y ya saben, siempre utilizamos el conocimiento histórico para explicarnos nuestro día de hoy. Yo soy Carla Mote y pues les invito a quedarse en esta emisión en la que conversaremos acerca de nuestro país como una nación republicana que tiene 200 años de tener este sistema político. Pero bueno, antes de iniciar, quiero saludar a mis colegas que estamos aquí en esta mesa del Instituto Mexicano de la Radio. Hola, Augusto y Misael, ¿cómo están? Hola Carla, hola Misael, aquí con muchísimo gusto de estar con ustedes un día de hoy, más de Interruptus Radio. Hola, pues sí, ya una emisión más de radio pública, así que vamos a comenzar a hablar de historia como siempre. Y fíjense que para iniciar yo quisiera pues abordar muy brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de los 200 años de la República. Y fíjense que en este año 2024 se cumplen 2 siglos de la expedición de la primera constitución que rigió a nuestro país. Esta constitución entró en vigor el 4 de octubre de 1824 y fue la primera que tuvo un modelo o que estableció un modelo republicano y federal. Y justamente eso es lo que queremos conversar en este programa, porque este sistema político que se establece hace 200 años es el que todavía nos rige. Sin embargo, bueno, pues tuvo varias transformaciones, cambios a lo largo del siglo XIX y también durante el siglo XX, y por eso creemos que este tema va a ser muy interesante. Y fíjense que pues para iniciar yo quisiera explicar muy brevemente a qué se refiere esto del sistema republicano y federal. Pues cuando en nuestro país, después de la lucha independentista, termina esta guerra armada que pues duró varios años, empezó en 1810 y terminó en 1821, es decir, 11 años de guerra en la que pues se consuma, ya lo sabemos, con el ejército trigarante, pero esto implicó la instauración de una monarquía, que fue pues lo que conocemos como el primer imperio mexicano, que fue encabezado por Agustín de Iturbide. Y pues dura realmente poco este proyecto político, porque para 1824 ya se establece otro modelo político que pues era para su época de lo más moderno del mundo. Recordemos que pues venía un proceso en muchos países del mundo en donde se están cuestionando las monarquías. Cada vez más las personas se cuestionaban qué legitimidad tenía un monarca, un rey, para ostentar el poder, y por eso empieza a discutirse que el poder originariamente está en el pueblo. Y bajo esta noción de que la soberanía recae en el pueblo, es que se terminan instituyendo 3 poderes. Y aquí seguro ya les suena muy familiar. Estos 3 poderes son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y de esta forma, pensando en establecer 3 poderes, se piensa que distribuir el poder en 3 representaciones con facultades muy específicas, pues era, digamos, otro modelo muy distinto a que gobernara solamente una persona que se decía que tenía un poder incluso emanado de Dios. Y bueno, el legislativo es el poder que representa al pueblo. Es ahí donde recae, a través de representantes, diputados, senadores para el caso mexicano, la representación popular. El ejecutivo pues se refiere al presidente de la República y a quienes están en los ministerios o secretarías de Estado, que son ya específicamente las que atienden ciertos temas, como por ejemplo
hacienda, puede ser educación, que bueno, esa es hasta 1921, pero se van creando ya este poder ejecutivo instituido y el otro es el poder judicial. Todo esto que surge en esta primera constitución de 1824 es ese modelo político en el que pues ya se habla de la ciudadanía del pueblo, es decir, de que ellos ostenten el poder, se lo transfieran a esas instituciones que tengan representación y además que tengan la capacidad de elegir a sus representantes. Todo eso que suena ahora muy natural para todas y todos nosotros, pues fue un proceso muy largo en el que se fueron instituyendo estos poderes. Pues fíjense que, bueno, claro, es un proceso que evidentemente va a tardar más de un siglo en consolidarse, de cuando surge la República Federal por primera vez en 1824, pues porque una cosa es un modelo político que en la teoría suena muy bien, pero en la práctica evidentemente la construcción del modelo nacional o del Estado Nacional en nuestro país va a ser prácticamente todo lo que atraviese el siglo XIX, ¿no? Entre vaivenes, entre república centralista, federalista, invasiones, pérdida de territorio, va a ser muy difícil para nuestro país irse construyendo justamente por lo menos a lo largo de los primeros 100 años de su historia. Y bueno, por supuesto que también una vez que México llega a su primera República Federal, evidentemente, como ya lo decías, Carla, pues viene de un proceso durísimo, ¿no? Por lo menos los 11 años de guerra previos y con 2 años previos, además de 1808 a 1810, que recuerden audiencias cuando España pierde a su rey y esto ocasiona, ¿no? En las famosas abdicaciones de Bayona. Y esto ocasiona un vacío de poder que justamente es lo que ocasiona o provoca que empiece a discutirse en dónde reside justamente la soberanía cuando el rey desaparece, ¿no? Son cosas bien interesantes porque, bueno, esto evidentemente no importaba tanto a toda la población, tampoco crean que era todo mundo discutiendo sobre la soberanía, pero evidentemente va marcando las pautas de cómo es que se va a construir una nueva nación y los cambios abruptos que se dan en el caso de México de pasar de la Nueva España en un gobierno pues completamente ligado a la monarquía española, en el que había un virrey que era enviado directamente por el rey para ser su representante, en el que las más altas autoridades siempre eran peninsulares, muy pocos españoles, digamos, americanos lograron llegar a altos niveles de gobierno. Pues esto va a ser un cambio abrupto justamente porque viene el proceso de independencia. Además hay un momento clave en la independencia que es muy interesante porque justamente es José María Morelos y Pavón el que modela justamente, bueno, pensando en una república federal, ¿no? Él es el que habla ya desde los sentimientos de la nación y luego eso queda integrado en la Constitución de Apatzingán, la división de poderes, que era, bueno, era un modelo que venía desde la Ilustración francesa, pero ahí es donde se va justamente haciendo todo este proceso ideológico, jurídico para formar una nación, ¿no? Viene el proceso entonces ya de independencia, se atraviesa un imperio en medio, ¿no? Que es el imperio de Agustín de Iturbide, el primer imperio mexicano, que dura pues en realidad solo un año y 3 meses, si mal no recuerdo, un poquito más de un año, que carece de legitimidad. Evidentemente hay muchos problemas internos para que Agustín de Iturbide logre consolidar su poder. Además, si ustedes tienen en mente qué era México en esos primeros meses de su existencia, era un país gigantesco, ¿no? Prácticamente lo que hoy es la mitad de Estados Unidos y terminaba hasta Costa Rica. Entonces eso hacía también que primero este imperio y luego esa república fuera muy difícil de gobernar. Estos primeros años, décadas de México como nación independiente, ya una vez que termina el imperio de Agustín I y se funda la primera República Federal de 1824, pues tampoco va a ser algo sencillo, porque evidentemente hay una idea de república, pero no es claro qué tipo de república construir, ¿no? Y bueno, esta primera república pues va a funcionar, digamos, dentro de las grupos nuevos gobernantes, muchos de ellos son criollos, ¿no? También evidentemente pues mucha de la población de la antigua Nueva España, ahora convertida en República Mexicana, pues no está accediendo a los nuevos cargos de gobierno y eso también va a ir generando que en distintos lugares del país no se asuma la representatividad que debían tener los distintos territorios y los estados en la Ciudad de México. Es por ejemplo en 1824 cuando se funda, estamos también conmemorando el 200 aniversario de la fundación del Distrito Federal.
Y eso habla pues de justamente, un modelo también territorial, ¿no? Sin embargo, en 1836 va a acabar abruptamente la Primera República Federal. Viene un modelo centralista que también está lleno de problemas, que ocasiona guerras, enfrentamientos por distintos lugares, hasta que nuevamente en la segunda etapa y quizá la segunda generación de liberales es cuando ya viene todo este modelo federalista con la revolución pues, de los liberales, que ocasiona una nueva constitución, que es la de 1857, ¿no? Fíjate que estos temas que ya también planteaste también tienen su fecha conmemorativa muy cercana. Ya les había yo hablado de que el 4 de octubre de 1824 entró en vigor la Constitución, esta de la que hablamos y de la que da motivo a este programa en donde hablamos de México en sus 200 años como república. Pero también, ahora que tú mencionabas los documentos que se terminan titulando la Constitución de Apatzingán, que bueno, se trata de un nuevo modelo que no tiene, digamos, una institucionalización, ¿no? Sino que es un proyecto de nación. Esa es del 22 de octubre de 1814. Exacto. Entonces también estamos cerca del 210 aniversario de esta Constitución de Apatzingán. Como que estamos entonces en un año bastante interesante en estos términos de la división de poderes, de cómo se constituyó todo lo que implica la arquitectura de nuestro Estado mexicano. Y además, fíjense, estamos viviendo un proceso histórico en donde se está discutiendo lo que implica la división de poderes, la autonomía de los poderes, porque estamos viendo el planteamiento de una reforma judicial que toca a uno de los poderes, y es por eso muy interesante discutir estos temas en estas fechas. Augusto, ahorita vamos a regresar contigo porque tú nos vas a hablar acerca de ya la última parte del siglo XIX, del periodo porfirista y también de la Revolución Mexicana, porque son momentos también que definieron cómo se fue formando, cómo fue avanzando la República Federal que cumple 200 años en nuestro país. Pero primero nos vamos a ir a una breve pausa, unos minutitos nada más, para volver aquí a seguir conversando en Interruptus, pasado es presente, con este tema 200 años de la República. Y muy brevemente también recuerden que pueden escucharnos en imer.mx/programas. Ahí están todas las emisiones de Interruptus, pasado es presente. Volvemos en unos minutitos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus, pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, pasado es presente. Ya regresamos al segundo bloque de nuestro programa, en donde estamos conversando acerca de los 200 años de la República en México. Y bueno, pues ya les platicamos que estamos en una conmemoración del bicentenario de México como una república por la expedición de la primera constitución que rigió a este país y que tuvo este modelo, que fue la de 1824. Nos habíamos quedado en este convulso siglo XIX. Ya nos narraste, Misael, todos los problemas que existieron en ese momento para poder instituir un país con las características de una nación moderna, liberal, ¿no? Con esta separación de poderes por disputas entre grupos políticos. Y en esta historia es crucial el trabajo, la labor política, la militancia, el compromiso del grupo de los liberales, que bueno, luego a veces nos enseñaron en la educación básica que eran dos grupos, liberales y conservadores, pero evidentemente entre ellos pues también había diferencias. Había algunos liberales más puros o radicales, y también en el conservadurismo había diferentes posturas.
Y bueno, el lado de los liberales más radicales se les llamaba en su momento los liberales jacobinos. A ese grupo pertenecía todo el séquito de quien obtuvo la presidencia de la República, Benito Juárez, y que pues recordemos que él llega a través de pues cubrir el cargo de la presidencia de forma provisional, porque él era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que fíjense, eso está bien interesante, porque de 1857 a 1871 la Corte se elegía por la vía del voto popular. Ahora que se está recientemente se ha discutido ese tema, pues hay quienes se sorprenden mucho porque se elija a los magistrados y jueces de forma directa por el pueblo de México, y ese modelo ya existía en nuestro país. Así fue electo Juárez y una generación de juristas muy notables. Y bueno, Juárez llega a la presidencia y encabeza, digamos, esta ala de los liberales jacobinos que pues son muy necios, yo diría, ¿no? Sí. El propio Juárez pues tuvo que instituir un gobierno itinerante, le toca vivir la segunda intervención francesa, y frente al triunfo ya contra los franceses es que se da lo que se denomina la República Restaurada, que es justamente bajo esta idea de que se restauró ese orden constitucional que viene desde 1824. Entonces, por eso esta generación, que es la generación de la Reforma, es tan importante que incluso lo consideramos un periodo de las grandes transformaciones de nuestro país. Y justamente, ¿no? Como bien lo mencionabas, el siglo XIX pues es súper convulso, ¿no? Sobre todo por toda la cuestión de las intervenciones extranjeras, que incluso llega a un momento, ¿no?, de interrupción de este proceso republicano que se venía construyendo en México. Recordemos, ¿no?, por ejemplo, la intervención francesa y sobre todo el Segundo Imperio. Llega Juárez y triunfa la República, ¿no?, justamente en esta época, y esto abre, digamos, un nuevo periodo, ¿no?, de historia republicana en México, que es la República Restaurada, de donde Juárez ocupa nuevamente la presidencia, muere, y después, ¿no?, Lerdo de Tejada gana la presidencia, y llegamos justamente, ¿no?, a otro momento importantísimo de la historia mexicana del siglo XIX, que es el Porfiriato. Un momento, pues, en donde, pues, como sabemos, no se cimentan las bases o continúan, ¿no?, las bases de este republicanismo, pero ahora bajo la autoridad de una sola persona, ¿no? Tampoco, el Porfiriato no llega Porfirio Díaz e instaura de manera inmediata, sino durante este proceso de más de 30 años, Porfirio Díaz sí logra consolidar bajo su poder, digamos, hospedtarlo a los otros poderes, ¿no?, al poder legislativo y en este caso al poder judicial. Un proceso de 30 años, pues, digamos, con una especie de ficción democrática, en donde pues el pueblo votaba, pues, digamos, no prácticamente con el fusil en la espalda, y pues básicamente llegó a tener, creo que 98% de los votos en alguna ocasión, ¿no? Y en otros era candidato único. Exacto. O sea, pues prácticamente, ¿no?, un sistema político donde los allegados del presidente Porfirio Díaz ocupaban los puestos centrales, ¿no?, justamente para que el régimen tuviera continuidad durante estos más de 30 años, ¿no?, que dura el periodo porfirista, mismo que se ve interrumpido hasta el estallido de la Revolución Mexicana de 1910. Fíjate que es bien interesante esto que mencionabas al inicio de tu intervención, de cómo México viene de un proceso de debilidad política muy fuerte, ¿no?, que ocasiona, entre otras cosas, la mitad de la pérdida de la mitad del territorio con la invasión estadounidense, y luego la invasión francesa que viene justamente con el Segundo Imperio, y pareciera que en estas décadas finales del siglo XIX, durante el Porfiriato, pues México logra consolidarse políticamente a través del control de una república, por lo menos nominalmente federal, pero en la práctica era una especie de república centralista, porque incluso el propio Díaz ponía y quitaba a los gobernadores de los estados, ¿no? Exacto. Y bueno, eso, imagínense pues, querida audiencia, una sociedad que vive 30 años viviendo en un régimen así, que de pronto se interrumpe abruptamente entre 1910 y 1911 con el estallido de la Revolución, en esta búsqueda, por lo menos de por ahí un burguesín llamado Madero, de restaurar la Constitución de 1857 y de restaurar la democracia en México, ¿no? Fíjate que yo ahí difiero un poco, porque yo digo que no se parecía a una república central, más bien era una dictadura, ¿no? Porque ahí sí puede, digamos que se mantuvieron esos poderes, pero en realidad pues había un control por parte
del presidente y en general del ejecutivo, que también ya dijimos que ahí están los ministerios, y pues un control por la vía de las armas, por la vía de la fuerza, ¿no? Del uso de la fuerza. Y yo estaba pensando en que pues esto que narramos, ¿no? De lo que implicaba una dictadura, el control de los poderes, el control de todo el aparato estatal con el uso de la fuerza, que eso es lo que constituye una dictadura y no luego cosas que ahora a todos le quieren llamar dictadura o hasta monarquía, ¿no? Como diría Enrique Krause. Porque vive en un palacio, ¿no? Crearon mucho descontento y es muy interesante porque justo ese descontento es el que paulatinamente va creciendo, se va juntando. Y uno de estos grupos que se opusieron tempranamente a la dictadura de Porfirio Díaz fue el Partido Liberal Mexicano, que se funda en 1901 y que sabemos que emiten muy pronto su primer número del periódico Regeneración, que en su primera época, que duró solo algunos meses, se llamaba Periódico Jurídico Independiente, porque originariamente lo que estaban buscando era hacer una crítica de ese funcionamiento del modelo de justicia, es decir, de la corte, de los magistrados, de los jueces. Y si uno se acerca a ese periódico en su primera época, que es un periódico muy combativo y muy crítico, pues hay cosas que nos pueden sonar en el presente. Están quejándose de todo lo que implicaba esta riqueza exacerbada de los jueces, de los ministros, de cómo funcionaba la corte. Entonces, pues ahí hay algo que nos habla en el presente. Y digo que duró poco tiempo esta primera época porque después cambia a periódico independiente de combate. Y es entonces cuando ya se convierte en un medio mucho más radical que va llevando a este grupo de los Flores Magón a pues el ala pues más extrema, ¿no? En su momento el ala ideológica más radical, que fue el anarquismo. Y sí, o sea, prácticamente, ¿no? Esto pues suma, ¿no? A un largo historial de intentos, ¿no? De consolidación de una república. Y sobre todo, ¿no? Pues cómo esta república se va pues consolidando a inicios del siglo XX, pues ya por las ideologías que llegan a México, ¿no? Principalmente inspiraciones del comunismo, del anarquismo y del liberalismo que está en pugna, mismas que incluso se verán representadas muchos años después, pues en la aplicación de la Constitución de 1917. Pero antes que ello, pues hay que ver, por ejemplo, analizar el estallido revolucionario, y yo creo que para esto nos va a hacer falta otro programa, ¿no? Porque es prácticamente, ¿no? Hablar de 200 años de historia republicana en México es un tema muy extenso, como lo podrán ver. Fíjate que a mí ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero me gustaría hablar un poco de cómo esta guerra de 10 años 7 años, 10 años, no sabemos cuándo terminó la Revolución Mexicana, pero por lo menos de 1910 en adelante, la guerra y la división territorial que sucede en nuestro país pone en juego el pacto federal, ¿no? Sí. Tenemos varios estados que se separan o intentan separarse, crean su propia moneda. Ahí inclusive ya después con la Constitución de 1917 incluso se crea por ahí, aunque nunca funciona pues, pero la República de Sonora. Es como esta forma en que el pacto federal es tan difícil de lograr 97 años después de su existencia con la Constitución de 1917, pues es una forma de refrendar el pacto federal de una república federal. Sin embargo, va a venir otro siglo entero, que es todo el siglo XX, en el que pues esto va a seguir con muchos problemas, ¿no? En un régimen presidencialista que ocasiona pues que no haya una división clara también de poder. Sí, o sea, ver la Revolución Mexicana, ¿no? Como un parteaguas en esa historia del republicanismo en México, y sobre todo, ¿no? Y lo importante es analizar cuáles van a ser estas nuevas dinámicas que van a surgir por este periodo y a partir, ¿no? De una nueva familia de políticos consagrados a partir de la revolución y la formación de este nuevo estado postrevolucionario. Que fue antidemocrático, presidencialista, y que entre pues esta denominación de presidencialista lo que quiere decir es precisamente el control de los poderes, la primacía del presidente de la República, que prácticamente daba órdenes, porque hay que decirlo, estaba también el propio partido oficial, el PRI, supeditado a las decisiones presidenciales, y era toda una gran maquinaria que, entre otras cosas, ganaba elecciones de forma fraudulenta. Bueno, pues ya llegamos al final de nuestro programa. De verdad, un tema súper interesante. Bueno, pues
tenemos que cortar acá. Amigas, amigos, pues de verdad les agradecemos, ¿no? Y como siempre, agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio que es público y en particular a Juan Soto, que el día de hoy nos acompañó en los controles técnicos, y al buen Hernán Nájera en la producción de este programa. Les invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de las redes de Radio Ciudadana y a través de la página imer.mx/programas. Hasta la próxima. Hasta Adiós, luego. sí, señor bye. Imer, otra media hora, por favor. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.